Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y hoy tenemos un temario largo que empieza por el repaso habitual de los temas políticos del país, la conversación pública y en esas pues la agenda legislativa y los temas pequeños que nunca son pequeños y por supuesto no por ser pequeños o ser tratados brevemente son menos importantes. Después vamos a hablar sobre la agenda de seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque llegó un gobierno que tiene un enfoque completamente distinto a lo habitual o a lo que nosotros veníamos viendo incluso en muchas facetas del gobierno Santos, no solo del gobierno Duque, pero las masacres y los asesinatos siguen al alza. Los gobiernos pues no son mágicos e igual nosotros queremos saber qué se puede hacer, qué estrategias se pueden implementar. Después de eso vamos a hablar sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos por una serie de recomendaciones que Profamilia tiene para hacerle al gobierno de Gustavo Petro. Para terminar, una actualización del caso de la masacre de los 3 jóvenes en Sucre y, hablando ya de cosas de la Sabana, ¿cuál es ese predio que tuvo que devolver Álvaro Uribe y qué quiere decir eso? Empecemos porque el camino está largo. Empezamos este episodio de Capital Político con nuestro repaso de la agenda política, gubernamental o no, en Colombia. Para ello, contamos con la presencia de Claudia Ospina, politóloga, creadora de contenidos de divulgación sobre actualidad nacional para redes sociales, editora digital de La Franja Mesa Capital, a la cual pertenece este podcast, y ahora panelista permanente de Capital Político para tratar los temas de la agenda semanal. Claudia, bienvenida a Capital Político, bienvenida, doblemente bienvenida, y pues nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a convertirse en habitué de este podcast. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación y yo feliz de hacer parte de este espacio y de poder contar un poco lo que pasa cada semana a nivel político en el país. Empecemos por la agenda legislativa. Mucho se habló en esta semana sobre la reducción de salarios. Yo quisiera, y de hecho voy a pasar de ese tema, pero entonces quisiera pasar a la tributaria. ¿Eso en qué va? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se sabe de lo que pueda pasar con el articulado de la reforma tributaria? Bueno, primero para las personas que de pronto no saben cómo son los trámites en el Congreso debate martes y miércoles de cada semana. El martes 23 de agosto se empezó el trámite ya oficial de la reforma tributaria, que empiezan las comisiones económicas tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Entonces, por ahora va el trámite así, aunque al principio se supone que, o se contaba mucho con que el Congreso iba a estar muy a favor de todo lo que el gobierno presentara porque tiene unas mayorías. Sí, ya se han empezado partidos a como alejar un poco y a mostrar una posición diferente. El proyecto tiene mensaje de urgencia porque la idea es que se debata mucho más rápido, pero el gobierno espera que esté aprobado para diciembre. Entonces, de los partidos ya salió el Partido Cambio Radical, que se ha declarado como partido independiente, a decir que estarán como oposición a la reforma tributaria, y el partido de la U dijo literal como nosotros vamos a estar en contra de lo que afecte a la clase media y a la clase menos favorecida. Pero el trámite es bastante largo. Lo que sí me parece importante y seguro en este ejercicio que vamos a hacer cada semana lo tendremos presente es ver qué del proyecto inicial va a cambiar, qué propone cada partido, porque aunque el gobierno está muy claro en decir que no quiere cambiar como de grueso el proyecto, sí habrá cosas que tendrá que modificar según el ambiente que se vaya viviendo en el Congreso. ¿Ese mensaje de ambigüedad está ligado con qué o se especula? Porque eso mismo se ha dicho, eso mismo ha dicho, por ejemplo, Dignidad desde la otra orilla ideológica, diciendo que, por ejemplo, los impuestos saludables, es decir, el impuesto a bebidas azucaradas y a comida ultraprocesada, genera impactos mayores
en la población menos favorecida? Son muchas cosas. Primero porque las reformas tributarias, que son pues ya la moda de cualquier gobierno que llega a este país, son muy difíciles de entender, larguísimos, con términos muy económicos, que ya la población en general pues se siente alejada de esos lenguajes y pues entiende lo que los medios de comunicación le deciden compartir. Entonces ahí es que empieza ese juego también con la opinión pública y que pasó mucho en la reforma tributaria del gobierno pasado a decir, va a subir la leche, va a subir el chocorramo, va a subir no sé qué, porque pues es mucho más fácil decirle a uno eso que explicarle en términos económicos, que a mí personalmente yo nunca entiendo nada de eso. Entonces los partidos juegan mucho también con eso que la gente se supone que no está aceptando o que se indigna con X o Y término, y el grueso o lo más fácil de coger pues es qué afecta en la canasta familiar del día a día de las personas en Colombia que tienen menores recursos para consumir X cosa. Y obviamente ahí es que salen, porque cuando salió la reforma tributaria pasó mucho, gente a decir de manera muy alejada de la realidad, que es que era mejor si querían comerse unas onces que comieran yogur griego con arándanos, y ahí es que uno dice, si vas a defender así la reforma tributaria no es el camino, porque pues cuánto cuesta ese snack, muchísimo, ¿no? Entonces, no, pues que come una persona normal en Colombia Coca-Cola con un roscón, porque pues así funciona, así nos parezca que eso es saludable o no. Es un tema también del privilegio, ¿no? De decir, es que yo sí puedo pensar en las calorías, yo sí puedo pensar en el colesterol, y la salud pública obviamente tiene que ver, pero pues la discusión siento yo que va más allá y se quedan con esas pequeñas cosas que es lo fácil de entender y con lo que los partidos pueden jugar a decir, ven, es que esto no es bueno para la gente. Sí, y pues esto sí es importante que se sepa porque estas discusiones normalmente se dan en nombre de la gente, pero la verdad es que la cantidad de lobby pagado por las empresas, las azucareras y las fabricantes de bebidas azucaradas y comida ultraprocesada es gigantesco. No, y es difícil de cubrir porque es que además es mal visto, ¿no? Aunque es una práctica común, es preferible que la gente crea que eso no pasa y como hacerles creer que no todo es por el pueblo y por lo que la gente necesita y quiere y no porque detrás está una marca de gaseosas diciéndote pilas porque acuérdese todo lo que yo le he dado. Lo que te digo es muy complejo de entender porque los temas económicos tienen un lenguaje muy difícil y muy alejado de las personas del común de la gente, y eso también hace que tanto para las empresas que quieren manipular algo y los medios que también por algo, pues además porque muchas empresas de estas son dueñas de los medios, entonces es una cadena ahí de información. Cuando hablamos de las gaseosas estamos hablando de una marca que es dueña de un canal de televisión y de una serie de emisoras si no es de verdad poca Tienen hasta cosa. equipos de fútbol. Además, exacto. Dicho esto, simplemente recordar que tenemos un episodio en donde hicimos un análisis extenso sobre la reforma tributaria con María Fernanda Valdés, con Andrés Giraldo y con la gente de Ecocrea, hablando sobre las objeciones y puntos a favor, los puntos positivos, y simplemente dejar claro que en Capital Político, al menos yo estoy muy a favor de la existencia de estos impuestos que, si ustedes oyen el resumen, básicamente son impuestos más de mandar un mensaje que de realmente alterar la vida financiera de la gente. No tiene un impacto tan grande como bien se nos explicó en ese análisis. Quiero aprovechar que estamos construyendo esta idea sobre la oposición para pasar a un segundo tema, y son los anuncios en materia de seguridad que ha venido haciendo el gobierno Petro. Dos decisiones. Una, la de proponer a los narcotraficantes que negocien primero con el Estado antes de ser extraditados. Y segundo, el anuncio de que se va a dejar de hacer bombardeos cuando se sepa que hay un menor de edad en los campamentos que tengan identificados de los grupos armados, sea cuales sean. Empiezo por el último anuncio, que es el de suspender los bombardeos, porque eso es o está muy en la línea que propone este gobierno de hacer una seguridad humana, o así se define, donde se está pensando mucho más en la protección de los derechos humanos y que lamentablemente el gobierno saliente pues dejó como muy débil ese tema y la percepción ciudadana frente a eso.
que el debate, claro, empieza ahora, todos los grupos terroristas van a coger a niños y entonces, claro, van a facilitarle el trabajo porque pues es esa visión inmediata de verle desde el lado negativo, ¿no? Cuando la lógica debería ser siempre la protección de los menores de edad y de la niñez y de gente que tal vez está ahí sin ni siquiera saber por qué, que sí, que son usados como carne de cañón, que seguramente los manipulan un montón bajo condiciones además en las que el Estado ni siquiera está presente. Entonces es muy fácil como salir a criticar esto, pero en mi percepción es un cambio que está poniendo por encima la protección de derechos humanos y la protección de personas vulnerables que ojalá, y pues a lo que se debería llegar es a que ni siquiera vean ellos una opción estar en grupos así, y que tengan todas las condiciones para estar alejados de esos escenarios violentos. Pero ahí yo siento que también el punto como de quiebre es, y que está pasando ahorita en el Catatumbo, cuando Gustavo Petro va de visita, de hecho hoy se supone que tiene una visita, es que ha habido atentados y hubo bueno, pues como un acto violento hacia una avanzada del gobierno. Entonces ya esas acciones violentas directas que está recibiendo el gobierno es lo que empieza a aprovecharse un poco la oposición y a decir, sí, ves que este país es violento y usted no puede bajar la guardia y tenemos que seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y si hay que bombardear, bombardeamos donde sea. Entonces, ese es el punto de quiebre, está muy bien pensar en salidas mucho más pacíficas, salidas donde los derechos humanos son la prioridad, pero también toca ver toda la línea delincuencial del país, cómo se va a comportar en este gobierno y qué tanto de verdad va a poder el gobierno de Gustavo Petro mantener como esa línea pacífica. Ahí vale la pena simplemente anotar que los bombardeos sobre menores de edad no están permitidos, ¿no? Que de hecho lo que es muy Exacto. loco es que este anuncio del gobierno haya desatado un debate sobre aquello que no tenía debate posible, que la legislación colombiana, además, que es la que rige en estos casos porque no se trata de un conflicto político en la mayoría de los casos, creo que solamente en el caso del ELN es considerado un conflicto político. El derecho internacional humanitario no rige sobre estos casos, sino la legislación colombiana, y en esto la legislación colombiana es incluso más estricta que el derecho internacional humanitario, estipulando que todas las personas menores de edad, que si tiene 17 años y 364 días de nacido, es una víctima del conflicto por estar envuelto en la guerra, y que eso es suficiente para detener un bombardeo. Debió serlo durante el gobierno Duque, debió serlo durante el gobierno Santos, y ahora que estamos en el gobierno Petro también tenía que ser así. Entonces, un poco aclarar que esto es un anuncio que revierte todo lo que se venía haciendo en materia de seguridad, porque muchos de los triunfos presentados por el exministro de Defensa Molano precisamente tenían que ver con bombardeos hechos sobre campamentos donde había menores de edad, pero que eso es inaceptable desde cualquier punto de la legislación. El problema es que el control político se ejerce desde el Congreso, y el Congreso pues es otro asunto completamente distinto. Perdón, hago simplemente esa aclaración para que quede claro que nosotros ni siquiera estamos abriendo el debate de eso, sino contando qué es lo que ha pasado con la conversación. Sí, es que acá es el único país donde decimos, oiga, recuerden que los policías no pueden matar ciudadanos, recuerden que no podemos bombardear donde hay menores de edad, o sea, es como que lo que debería ser lógico y no debería pasar ni siquiera se nos debería ocurrir, aquí hay que aclararlo y se abre debate sobre eso. Y a todas estas, ¿será que el nuevo ESMAD es un ESMAD confiable en esa medida? ¿Será que la única forma de garantizar los derechos es desmantelándolo? Es que hay dos puntos acá. Uno es que la gente que votó como por todo, pues así apasionalmente por Gustavo Petro, pues sí están un poco indignados diciendo que es que él prometió que iba a acabar con el SMAT y si no se acaba están cumpliendo su promesa. Pero por otro lado, pues la salida de buscar una figura que al final, pues sí en algún momento tendrá que reaccionar frente a hechos violentos en donde sea que pase algo respecto al accionar de la ciudadanía, pues es algo que existe en la mayoría de países. Siempre ha existido como una pelea constante con la policía y especialmente la gente que marcha, pues muchos están en contra de la autoridad y siempre los verán como enemigos, pero en estos 4 años se vivió mucho más esa división, también porque es que el gobierno, en lugar de salir
disculparse frente a acciones violentas, salió para defender esas acciones. Entonces, sí es necesario que se haga una reforma bajo los lineamientos, además, internacionales, donde hay unos límites del accionar del SMAT, donde hay unos límites de lo que se puede y lo que no se puede usar, pero creo que también es muy ilógico creer que no necesitamos algo así en ciertos momentos. Entre eso y los 100 días de la reconstrucción de Providencia de Duque, son cosas que uno dice, ¿por qué prometes algo que sabes que no va a pasar? Y porque es que además Gustavo Petro como alcalde tuvo que usarlo en su momento, al SMAT. Es que también no debería llamarse SMAT, no debería tener esa ropa así como que uno se siente todo amenazado. Y las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países donde además marchan con uno los policías porque se supone que hace parte de las garantías de la ciudadanía que te están protegiendo porque tú tienes derecho a marchar. En momentos de crisis sí existe una línea de la policía que sale a controlar un poco, pero controla con agua, a veces con gases, pero no disparándole a la gente, que era lo que estaba pasando acá. No, mi posición es bastante más radical con respecto a la necesidad de tener una policía, pero al mismo tiempo, cuando ha sido atacada la fuerza disponible, es decir, cuando ya no es el escuadrón antidisturbios, sino la fuerza policial en pleno, pues también hemos tenido episodios pues, que fueron francamente grotescos, como los disparos contra civiles, ¿no? Con armas letales 100%. Entonces, sí, creo que es una cuestión que queda a futuro. Me parece que el gran problema está en que se haya prometido que esto iba a pasar, ¿no? Que se iba a desmantelar el ESMAD y luego no lo desmonten. Visto desde acá, creo que era un poco lo que se veía venir, pero por otro lado sí se siente como una traición para mucha gente que estaba votando precisamente en favor de el respeto a la protesta. Hay que esperar y espero que nos demoremos un buen rato en saberlo, cómo es que va a operar esta fuerza de diálogo que reemplaza o que se convierte como en un SMAT 2.0. Aunque mira que acá, solo para cerrar este tema, ¿quién entra a mediar entre esa persona del SMAT que estaba apuntando a las personas que estábamos ahí y nosotros? Fue los de las chaquetas rojas de la alcaldía. Y entra de una, y yo ahí digo, bueno, esta figura funciona, entró no a decirnos a nosotros nada, sino a decirle al del SMAT, como esta gente ya se está yendo, déjelos ir tranquilos. Pasemos a la oposición, porque es que desde que Petro subió al poder y llevamos apenas 3 semanas, ha sido una cuestión que ha generado bastante inquietud en los medios. ¿Quién va a ser la oposición? Hay una intención manifiesta por posicionar la figura de la senadora María Fernanda Cabal como una figura de oposición, como la A la jefa de la oposición. oposición, sí. Ella es oposición hasta de su oposición. Hasta de su propia oposición, exacto. Porque ella solamente es María Fernanda cabalista. Y al mismo tiempo existen otros posicionamientos, como quienes dicen que el jefe de la oposición verdaderamente es Sergio Fajardo, quienes están centrándose en una figura un poco menos radical del uribismo, como Miguel Uribe Turbay. Mejor dicho, ¿en qué está eso? Bueno, primero acá como pongámosle, sección pedagógica. Una de las cosas que dejó el gobierno Santos fue el estatuto de la oposición, que se empezó a Ajá. aplicar desde el 2018. En ese estatuto de la oposición se pone como límite para que los partidos se declaren o sea, tienen 3 opciones: o eres de oposición, eres independiente, o sea, tibio, no mentira, o de gobierno. Entre esas 3 opciones tienen un mes después de que el presidente se posesiona. Es decir, que hasta las primeras semanas de septiembre es que ya como tal dicen oficialmente yo soy esto o lo otro. Por eso es que en estos días se ve tanto revuelo sobre cómo se van comportando esas figuras, porque tienen esos plazos para también posicionar un poco esa decisión que van a tomar como partido, y que sí les da unos límites y unos límites en su accionar en el Congreso. Entonces, desde el principio, quienes se declararon en oposición, pues era el Centro Democrático, y tiene mucha lógica. Habría sido muy loco que se declararan de gobierno. Y partidos que se declararon de gobierno, que yo sinceramente no me lo esperaba, pues, o sí me lo esperaba, pero no quería que pasara, pues era Partido Liberal y Partido Conservador, porque son todo lo opuesto para mí a lo que se supone que llegó al gobierno nacional. Entonces ahí como que tenemos una claridad de cómo se están comportando cada uno. Ya en septiembre sabremos definitivamente cómo cada uno va a decir algo. Este primer año
como lo llaman muchos, es la luna de miel, porque todos pues estamos llegando a un cambio, entonces todos nos abrazamos, todos somos felices, pero también hay una pequeña línea que es la que toca ver así con pinzas y es que de todo eso de verdad lo dicen los partidos porque les nace, quieren o están de acuerdo o porque están pensando en el otro año. Entonces, si ven que la línea igual de la gente sigue siendo muy cercana a, al pacto histórico, pues ellos van a bajarle a su tono y van a irse por esa línea para ganar electores. Y eso nos lleva al ministerio que se le supone que se le entregó como cuota al partido de la U. Y es el único ministerio que no tiene ahorita ministra posesionada. Se sabe que va a ser una mujer, pero ya no se sabe cuál, y es Mintic. Mary Janet Gutiérrez, dueña y directora de Programar Televisión, dueña del Tercer Canal, el medio de Holman Morris en Internet, pues del cual es cara y cabeza visible Holman Morris en Internet, que estaba fichada para ser ministra de las TIC, finalmente ya no lo va a hacer. ¿Qué pasa con eso? Si recordamos, a ella la nombran antecitos de que se posesionara a Gustavo Petro el mismo 7 de agosto, en Los Trinos, que es la manera en que él comunicó eso. Y pues uno dice, bueno, Mintic, pues debe ser una persona que sabe muchísimo de este mundo, entonces uno entra a Google, no existe foto, no existe biografía de la persona más X del mundo. Bueno, ya se sabía que el partido de la U estaba detrás de ese ministerio, que ahí en mi percepción es súper negativo porque es volver a lo mismo de siempre, donde le das unos ministerios a los partidos con tal de su apoyo y me parece que son las mismas prácticas de siempre que están mal, pero pues diciendo que somos el cambio. Sí es un muy mal mensaje que todavía no tengamos una persona en una cartera tan importante como el Mintic, que tuvo tantos escándalos en el gobierno de Duque, que ojalá fuera una persona de mucha confianza. Y como decías tú, pues tiene que ser una mujer si es que quiere mantener la paridad que prometió en los ministerios, porque podría ser un hombre, no hay problema. Pero no, tiene que ser mujer porque si no, entonces ya no sería la mitad y la mitad para hombres, la mitad para mujeres en los ministerios. Se supone que el partido de la U va a pasar otra terna. En una entrevista que escuché esta semana, que para ellos lo ideal es que se mantuvieran las otras personas que habían propuesto, pero hasta el día de hoy no tenemos claridad de qué va a pasar, de cuál puede ser la persona como tal que llegue a esa cartera. De acuerdo, hay que esperar a ver qué va a pasar. Este tema de Mintic es un problema. Pues bueno, es un ministerio que tiene ciertas complejidades que ya vamos a tratar. Por lo pronto, pues Claudia, muchísimas gracias. Bienvenida a Capital Político ya en papel de panelista permanente. Pues nada, nos encontramos aquí en una semana. Sí, a ver qué pasa la próxima semana y ojalá la próxima semana entonces hablemos de la nueva ministra. Ay, ojalá, exacto. Nos vemos en 8 días. Gracias. Nosotros queremos detenernos un poco en la cuestión Mintic que acabamos de hablar con Claudia y queríamos un poco darle el peso que nosotros consideramos que se merece, por varias razones, empezando porque pues este podcast, al igual que el resto de los podcasts, pero además este sistema de comunicación pública, Capital, es precisamente de la cuerda de Mintic. Esto es un poco lo que nos corresponde y compete a todos nosotros en los medios públicos. Y para hablar sobre las implicaciones de esta carencia de ministra de las TIC, se encuentra con nosotros Diana Díaz Soto. Ella es la directora de proyectos estratégicos del Sistema de Comunicación Pública Capital. En este momento, además, para mayor caché, desde Estocolmo. Diana, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Santiago. Yo aquí feliz de estar en Capital Político, por supuesto. ¿Cuál es la importancia de Mintic? Creo que esta es una pregunta que si yo la hiciera por fuera de micrófono sería como, ay, Rivas, pero verdaderamente ¿en qué consiste y por qué ha sido, digamos, tan mentado? ¿Por qué Mintic fue tan importante durante el gobierno Duque? ¿A qué corresponde o de dónde nace esa naturaleza crucial que tiene? Pues primero recordar que Mintic es la continuación, no le diría evolución, tampoco me atrevería a decirle involución del Ministerio de las Comunicaciones, que hace muchos años pasó a ser TIC por cuenta de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, la importancia que tiene Mintic es que tiene tanto peso en términos de infraestructura de las comunicaciones
es decir, de los tendidos de fibra óptica, de los tendidos y la conectividad digital, como de lo inmaterial y lo simbólico, que significa lo que se comunica, el contenido, lo que viaja a través de eso. Entonces, en el Ministerio de las TIC hay tiene tanta importancia, por ejemplo, las radios comunitarias, o tienen tanto vínculo las radios comunitarias que movilizan y viabilizan los intereses de las comunidades en distintas regiones a partir de lo que consideran que son sus prioridades, de los temas que los arraigan su cultura, como aspectos claves alrededor de los medios públicos, todo lo que compensa en términos de creación y de fomento de los contenidos que son propios, que reflejan nuestra diversidad, nuestra idiosincrasia, poblaciones diversas. Todo eso tiene un peso gigantesco en términos de fomento y de producción y circulación en el Ministerio de las TIC. Es esencial, digamos, en algo que no tenemos cómo valorarlo en kilómetros de autopista, sino en otro valor distinto, que es este simbólico expresivo que dije inicialmente, hacia la gente. Esa es la importancia de MINTIC. Esto que es intangible, lo que pasa es que además ha sido difícil contarlo porque durante buena parte del gobierno Santos y durante el gobierno de Duque, este ministerio fue tratado mayormente como un ministerio de infraestructura. Es decir, se pensó que se podía medir en kilómetros de cable y en metros de antenas instaladas, pero pues eso no es así, ¿no? Eso tiene una pata que es muy importante para lo simbólico. Sin duda, claro. Este aspecto o esta faceta, digamos que simbólica, expresiva, intangible, cuando es descuidada, pues pasa su cuenta de factura. Entonces estamos frente a un riesgo de que se debiliten sistemas de medios públicos y de comunicación pública que han venido en crecimiento y que luego ya puede ser mucho más complejo recuperar, pues por cada año que se debilite, pues puede ser otros 5 años de volver a retomar y prender motores, porque es muy difícil, ¿no? Y el riesgo con que eso pase es que hay relatos, hay narrativas, hay versiones de la realidad, de la historia, de la memoria, que se están dejando de contar, y estamos cediendo terreno propio, terreno colombiano, poblacional, a otros relatos que vienen de afuera vía plataformas, vía televisión paga, vía otros mecanismos, y está duro eso porque no compensa, ¿no? No compensa. Nosotros tenemos que proteger los espacios que tengamos al alcance, en el que podamos expresarnos, relatarnos y contarnos a nosotros mismos. Dicho esto, ¿qué implicaciones tiene que hasta este momento, 3 semanas después de iniciado el gobierno Petro, no haya ministra de las TIC? Es un mensaje de incertidumbre. El hecho de que estemos a esas alturas del acontecimiento, cerca a cumplir el primer mes de mandato, y que no tengamos cabezas en escenarios tan importantes, porque no solamente es la ministra de TIC, que se espera que sea una mujer, o la gerencia de RTBC, o la dirección de audiovisual, cine y medios interactivos del Ministerio de Cultura. Es un mensaje de incertidumbre para un inmenso sector de la creación de contenidos audiovisuales, multimediales, sonoros, creativos, porque no hay un mapa de ruta, porque es necesario como entender cuáles son las prioridades, que uno esperaría que sean prioridades muy dialogadas y muy concertadas con el sector, en función de identificar cuáles son los grandes desafíos que tenemos en esas líneas de trabajo de cara a la ciudadanía, a la gente, pues. Entonces hay como varios pasos que no se están dando tan claramente, o si se han dado, es probable que se terminen desestimando. Me explico. Por ejemplo, la DACMI, o la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, hizo una consulta de unas 500 personas en distintos lugares del país, acerca de cuáles deberían ser como los lineamientos de esa área. Eso ya existe. Ese trabajo tiene unas pistas que no tienen que ser que se haga exactamente todo igual, pero que son un punto de partida que no se puede desestimar. Y de ahí para adelante es importante que entendamos que en esos sistemas que vinculan tanto una política pública amplia como unos planes de gobierno con las necesidades, las inquietudes y los intereses de un sector, con las necesidades de una población, no puede ser una sola, o sea, no puede tender hacia una de estas aristas. Tiene que generar realmente como
una figura concéntrica que junte todos estos intereses y plantee el mejor plan posible a un corto o mediano y largo plazo que nos permita seguir creciendo. Es que Colombia ha dado pasos gigantescos muy interesantes y lo que no podemos es perder el ritmo. Ya lo perdimos, o sea, ya estamos desaceleraditos. Tenemos que recuperar el camino y volver al ritmo para poder tener espacios donde se puedan crear series animadas, series web, podcasts, programas de radio, procesos de creación, de co-creación con niños, niñas y jóvenes, procesos de co-creación con poblaciones específicas, procesos de autorrepresentación con las poblaciones afrodescendientes, con los raizales, en fin, hay muchas necesidades de relato propio y son en esos espacios que tenemos, tampoco son tantos, lo que pasa es que lo hemos sabido aprovechar. Perfecto, Diana, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por sacarnos tiempo. Queda, creo yo, la promesa de en cuanto tengamos ya nombramientos, podernos sentar a hablar con un poco más de fruición sobre medios públicos. Sí, claro que sí. Creo que es un tema que es importante que la gente conozca, entienda y sobre todo aprecie y valore como un bien y un patrimonio que les pertenece. Nuestro siguiente tema no es un tema nuevo, lastimosamente, es un tema bastante viejo en este país y que lleva años recrudeciéndose. Vamos a hablar sobre la crisis de seguridad en los territorios por cuenta de muchísimas cosas que obviamente siguen pasando y que la presencia del nuevo gobierno pues no iba a hacer desaparecer como por arte de magia. Pero la verdad es que llegó Gustavo Petro al poder y ahora pues existe una serie de preguntas sobre cómo se van a encarar las masacres y los asesinatos de líderes y lideresas sociales en el país. Para hablar sobre esto se encuentra con nosotros Kyle Johnson. Él es cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses o CORE. Kyle, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias por la invitación. Buenos días y sí, a ver qué podemos hablar de este tema tan complejo. ¿Por dónde empezar a mirar ahora o qué cambia en la manera en que debemos enfrentar este fenómeno de las masacres y los asesinatos de líderes sociales ahora que tenemos un gobierno que tiene una idea completamente distinta? Pues yo creo que lo primero es empezar diciendo que el tema de las masacres, asesinatos, lo que son los conflictos en los territorios hoy en día no iban a parar ni cambiar drásticamente sus dinámicas solamente por la llegada de Petro a poder, sino todas, pero muchas de las lógicas detrás de ese tipo de violencia son territoriales. Y el cambio en Bogotá no cambia el contexto territorial de tal forma que ya esa violencia bajaría drásticamente. Los conflictos en los territorios siguen, bien sea conflictos armados o conflictos sociales vinculados a los conflictos armados siguen. El panorama nunca iba a cambiar de un día para el otro. Con el nuevo gobierno hay un poco algunos temas que sí cambian en términos de política que pueden tener algún efecto. El primero obviamente es el plan de choque que han anunciado el nuevo gobierno contra el asesinato de líderes sociales. Es un poco clave porque no es que no existiera políticas y programas, etcétera, digamos, frente a este tema en el gobierno anterior, sino que existían muchas cosas, digamos, muchos programas, muchas políticas, todas desarticuladas, con poca financiación. Existía un programa del famoso PAO de Duque a nivel nacional, pero eso no sirvió para mucho. Pero había un enfoque muy militarista en el gobierno anterior, a pesar de la existencia de distintos programas que no tenían ese enfoque. Ahora viene un gobierno que ha puesto este tema en el centro de su agenda y eso, si las políticas y los programas, etcétera, se diseñan bien, pues puede tener un impacto. Pero siempre frente a las masacres y los conflictos locales, realmente pasamos de un gobierno anterior que tenía una política de seguridad que no funcionaba y lo que toca ver con este gobierno es qué base de su política de seguridad y qué otras políticas van a complementarla para tratar de bajar esas manifestaciones de violencia en distintas partes del país. ¿Qué tanto cambia en concreto
el cambio de enfoque frente al trabajo de la fuerza pública. Es decir, creo que donde más se ha sentido el cambio de discurso es precisamente en estos espacios relacionados con lo militar, pues que definitivamente cambian el ordenamiento, la manera en que se mira, ¿no? Ya la retórica de los héroes y todo esto que habíamos tenido que vivir durante no solamente el gobierno Duque, sino el gobierno Santos, el gobierno Uribe, el gobierno Pastrana, el gobierno Samper, Gaviria, etcétera, etcétera, queda ya sometido a unas nuevas mediciones. ¿Esto genera impactos inmediatos o está todavía por verse cuál es el resultado de este nuevo incentivo para proteger la vida de la gente en los territorios? Yo creo que queda por verse. Una de las cosas claves es que este tipo de violencia, por más bien que se diseñe política o cambien incentivos en la fuerza pública, etcétera, no va a desaparecer de un día para el otro. O sea, esto es un proceso. Hay algo clave en el nuevo enfoque sobre la fuerza pública, pues el enfoque de como muy anticorrupción o la idea que, pues lo que anunció Petro, pero la verdad los anuncios uno ya no sabe qué pensar con ellos, porque son tantos. Pero yo creo que el anuncio, por ejemplo, que las hojas de vida de los militares se medirán con el tema de masacres y líderes sociales, es un poco como, no es tan fácil. Y me explico. Uno, la mayoría de las políticas y cosas que tienen que ver con bajar la violencia de los contra líderes sociales no son políticas militares, son políticas civiles que vienen o de la UNEP o del Ministerio de la Defensoría tiene un papel pequeño ahí. Digamos, son instituciones estatales civiles que se están encargando del tema, pero ahí sí se le mide digamos, a estrategias militares, pues hay una como incongruencia ahí, algo no cabe muy bien. Y con las masacres, pues no es tan, la dinámica es un poco distinta, pero creo que hay dos cosas. Uno, los militares no van a poder ejercer su papel, el que sea, en este gobierno, sin una clara política de seguridad, y eso no la tenemos en este momento. Este gobierno no ha dicho mucho con detalle como de cómo se come esta idea de la seguridad humana en un contexto de conflicto armado, porque ahí es donde es la mayoría, aunque no todas, las masacres. Y el enfoque anticorrupción que se le ha dado hacia la fuerza pública es necesaria, pero no lo es todo. Al simplemente a bajarle la corrupción a las fuerzas, que sí es necesario, eso no necesariamente va a traducirse en una reacción de la violencia. Y es un poco como yo creo que hay algunas ideas ahí frente a la fuerza pública, los incentivos, pues el enfoque, por ejemplo, de el nuevo ministro de Defensa, el nuevo director de inteligencia, que es muy clara, pero falta el pedazo de cómo esto se implementa en el territorio, cómo si el enfoque va a ser más civil, cómo va a ser ese enfoque civil en un contexto de conflicto armado. Entonces, es un poco como lo que uno ve en este momento es que se van dando piezas para armar un rompecabezas, pero hasta que no hay un rompecabezas completo, pues es muy difícil ver que los efectos se puedan dar rápidamente en los territorios. Y hay que acordar que con más voluntad que haya por el gobierno central, el Estado colombiano es lento. O sea, se mueve lentamente, especialmente en municipios de categoría 6, 5, 4, de los más pobres que hay en el país. Entonces, siempre va a haber cierta como brecha temporal entre las muestras de voluntad, las políticas, etcétera, aquí en Bogotá y lo que ocurre en territorio. Si uno se fija, y obviamente estoy editorializando esta pregunta, pero si uno de verdad le pone suficiente atención, no solamente en Colombia, sino en cualquier país del mundo, las grandes violencias normalmente vienen pegadas de grandes economías. ¿Cuáles son las economías que más están generando muertos, asesinatos de líderes y masacres en Colombia? Pues obviamente el narcotráfico es central. O sea, hay lugares con altos números de masacres y asesinatos de líderes. Por ejemplo, los que están priorizados en el plan de acción del gobierno que incluye Tumaco y Roberto Payán. Obviamente el narcotráfico es un factor ahí. Argelia en Cauca también. Tibú también. Y Tuango, digamos, menor medida que Catatumbo y Tumaco, pero ahí está. O sea, el narcotráfico sí está, pero no es todo, es el tema. En términos de lo económico, también existe la minería ilegal que genera, en algunos casos parece que genera más ganancias incluso que el narcotráfico. En algunas zonas del país, piensa el Bajo Cauca, Chocó, Nariño, en menor medida Cauca también y las Amazonas en mucho menor medida. Pero eso es otro. La extorsión obviamente es otro, más que todo en sitios urbanos, pero igual es una economía que genera bastante plata
y por el cual grupos armados o grupos criminales, incluso más locales, como el caso de Barranquilla, por ejemplo, van detrás de eso. Y después hay toda una serie de otras economías, bien sea contrabando de gasolina en la frontera con Colombia, aunque eso ha bajado por temas de Venezuela, el tráfico de madera, especialmente en Chocó, en los llanos, la deforestación, es otro donde uno ve que hay una conexión entre esa economía y conflicto armado en distintas zonas del país y otras distintas economías de tráfico un poco entre comillas menores. Sin embargo, el tema económico es central, pero en muchos casos es un tema más bien de control territorial por parte de los actores armados, quienes buscan, yo creo, mi hipótesis es que buscan es poder local, ser el rey local, digamos, el que manda. Entonces, dentro de eso es la idea de control territorial y ese control tiene beneficios económicos, o sea, obviamente trae beneficios económicos muy claros, pero también trae beneficios políticos, beneficios de poder, beneficios de ego también, toda una serie de cosas que para lograr el control territorial, especialmente en disputa, recurren a ese tipo de violencias. Con los líderes es un poco más difícil, eso es más pegado a los masacres. Con el asesinato de líderes, sí hay muchos casos vinculados a estas disputas de conflictos territoriales locales, pero también hay otros temas como tierras que están ahí, temas de como más conflicto social, de denuncia, etcétera, que complejizan un poco ese panorama y nos obligan a tener en cuenta lo económico, pero también ir más allá. ¿Con qué podríamos estar contentos? Yo empezaría con lo sencillo, una política basada en evidencia. Muchas políticas tienen sus diagnósticos o muchas políticas como en el gobierno anterior, como el famoso PAO, por ejemplo, no tenían una base empírica muy clara. Lo positivo con este gobierno es que sí ha cogido un enfoque territorial y está intentando hacer diálogos locales que den alguna base evidenciaria de lo que está pasando en los territorios y de ahí uno podría pensar en distintos niveles cómo hacer. Creo que con la visita al Cauca no les fue muy bien con el tema de evidencia, pero igual están intentando. A mí me gustaría también ver una clara persona, parece que va a ser el Ministerio Interior, encargado del tema, un doliente del tema y alguien que logre coordinar, articular y mover políticas que realmente sirvan, especialmente desde abajo. Esto se tiene que construir con las comunidades, con los líderes afectados en los distintos territorios, pero el músculo burocrático o implementador de esas políticas tiene que venir de Bogotá. Entonces, mejorar esa relación es clave y eso es lo que estamos viendo que el gobierno está intentando hacer. Entonces, mi lector es que no les fue muy bien en el Cauca, pero igual lo intento. ¿Por qué no les fue bien en el Cauca? Pues yo no sé si no les fue bien, es la mejor manera de decirlo, pero pues lo que dijo el Ministerio Interior sobre su diagnóstico de la situación en términos de por qué asesinatos de líderes, más que todo enfocado en el norte de Cauca, era que hay unos temas de conflictos de tierras y esto es la causa, digamos, y van a dialogar sobre eso. Ahora bien, existen conflictos de tierra en el norte de Cauca, siempre han existido y pues ojalá hay experiencias donde se han podido resolver y otros no. Pero, por lo menos en Core, nuestra investigación sobre el asesinato de líderes del norte de Cauca, más que todo líderes indígenas, realmente, no están vinculados a asuntos de tierra. Están más vinculados a algunos temas económicos, como narcotráfico. Obviamente hay otros que es el control territorial que las disidencias de las FARC en esa zona del país quieren imponer sobre los indígenas, que han llevado a varios asesinatos que públicamente incluso las disidencias han dicho que son responsables. Entonces, el conflicto de tierras es un pedazo, y es un pedazo importante resolver con o sin asesinato de líderes, pero cuando miramos por lo menos hay otros aspectos vinculados al asesinato de varios líderes en esa zona del país y pues por lo menos con las declaraciones del Ministerio Interior, eso no se está teniendo en cuenta. Entonces yo creo que en términos de crear una base en evidencia de por qué está ocurriendo eso, por lo menos con las declaraciones públicas, pues parece que han quedado cortas. Es un poco sorprendente, pero entendible al tiempo. Va a ser un tema cada vez que van a distintas zonas del país para tratar de implementar ese plan de choque, a ver qué es su lectura de lo que ocurre en el territorio con el asesinato de líderes y eso es supremamente complejo y no siempre se puede dar simplemente con una visita. Sin embargo, el intento es acertado, o sea, de tratar de hablar con los actores locales para ver qué es lo que está pasando. La aspiración que tiene el gobierno Petro de implementar o de lograr una paz total, ¿podría tener algún tipo de efecto positivo a corto plazo? Yo creo que sí, yo creo que hay una oportunidad.
pero no es dada. Yo creo que en términos de efectos inmediatos, un cese de hostilidades, por lo menos por parte de los distintos actores armados, eso sí puede tener un efecto. Se puede literalmente cesar, parar ciertos tipos de violencia en los territorios. Igual el contexto en que se implementaría como esos ceses de hostilidades es bastante adverso, pero sin embargo, en teoría sí debería tener un efecto claro. Que esos ceses y luego como una paz total en ese tipo de como un efecto más permanente va a depender de distintos otros factores y otras políticas. Pensemos un escenario en que se logre la paz total, digamos, con el ELN, con las AGC, con las distintas estructuras de las disidencias, pues eso debería bajar la violencia en cuanto a masacres, en cuanto al asesinato de líderes en los territorios, pero qué tan permanentes serán esas disminuciones de violencia depende de otras políticas en términos de asegurar que una vez digamos, desmovilizados estos actores, realmente el Estado o el Estado con otros actores, con las comunidades, pueden tener un efecto de control, un poco de control territorial, de gobernanza, de realmente, si pensamos como el proceso de paz con las FARC o incluso con las AUC, se hablaba de las FARC salen del territorio y entra el Estado, y no terminó pasando. La paz total podría ser otra oportunidad para que salgan los actores armados y entre el Estado, y en teoría eso bajaría bastante esas violencias, dependiendo obviamente de la calidad del Estado que entre. Pero sí es una oportunidad, pero para que, por ejemplo, un cese de hostilidades, que obviamente es bastante positivo, se traduzca en algo un poco más permanente, pues hay muchos pasos ahí y yo creo que todavía hay mucha falta de claridad sobre la paz total en términos de temas de negociación, de temas de diálogo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí es una oportunidad sin duda. Falta ver si se puede aprovechar o no, especialmente en los territorios donde los conflictos están más agudos, que suelen ser los territorios donde hay más masacres y más asesinato de líderes. Kyle, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues nada, esto es un tema del que lastimosamente tendremos que seguir hablando en las próximas semanas, entonces espero que nos volvamos a encontrar por acá. Sí, no, muchas gracias por la invitación y sí, esperemos que en estas próximas semanas haya buenos avances. Para seguir un poco con este tema, una entrevista breve preparada por nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto. Juan Pablo, bienvenido a su podcast. Hola Santiago, saludamos entonces a Isaac Morales, coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana en la Fundación Paz y Reconciliación PARES. Hola Isaac, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos y todas y a todas las personas que están escuchando este podcast de Capital Político. Isaac, en el lunes de Mesa Capital usted acaba hablando sobre la presencia estatal, tantas veces reducida a lo militar. Quisiera como que complementáramos eso, ¿qué pedirle al gobierno en materia de presencia civil para contrarrestar las violencias existentes en este momento? De hecho, lo que hablábamos el lunes con Santiago era precisamente entender que después de un proceso de estabilización y de consolidación, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, lo ideal sería que el Estado hiciera una presencia integral en los territorios y en los distintos territorios en los que principalmente fueron afectados por la violencia y por el conflicto armado, que pues igual nosotros todavía seguimos viendo manifestaciones y expresiones de violencia. Y cuando decimos que hay una presencia integral del Estado, también lo decía el lunes, era precisamente llevar los servicios básicos o proveer de los servicios básicos y mínimos que el Estado tiene la responsabilidad de entregarle a sus ciudadanos, a la ciudadanía en general, pero sobre todo que tiene una mayor responsabilidad con las personas que están en estos territorios apartados. Entonces, claro, una presencia integral del Estado sería garantizar, por ejemplo, las condiciones de salud y educación en los municipios y en los corregimientos más apartados de Colombia. También proveer o nutrir o fortalecer todos los procesos relacionados con la administración de justicia en estos territorios, que muchas veces la misma fuerza pública, otro tipo de organizaciones al interior de las sociedades, como la Junta de Acción Comunal y entre otras, terminan proveyendo justicia porque no tienen un juez cercano a donde están sus territorios. Entonces, básicamente son esos tres: proveer servicios básicos, servicios fundamentales o esenciales que serían necesarios para el goce pleno de los derechos de la ciudadanía. Entonces, además de garantizar también todo lo que significa servicios públicos, potabilidad del agua. Bueno, ahí nos podemos quedar
mucho más tiempo sobre los detalles de lo que implicaría una presencia integral del Estado. Pero en lo particular es eso, no solamente militarizar y hacer una presencia con la fuerza pública, con las fuerzas militares y de policía, sino también llevar realmente la institucionalidad del Estado a estos territorios. Dentro del nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, acabar erradicación militar y glifosato, fomentar solo erradicación voluntaria, frenar la extradición o trocarla por negociación con el gobierno, ¿ayuda o no ayuda a esta crisis de seguridad que estamos viviendo en este momento? Yo creería que sí, de alguna u otra forma, todas estas alternativas, estas formas de atacar la lucha o de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, lo que termina haciendo es aportando a ese objetivo final, que es precisamente disminuir todos los riesgos que se asocian a la cadena de producción del narcotráfico, desde el momento en el que se invaden las tierras, en el que se empieza a cultivar, se empieza a producir, se transforma y se comercializa, ya sea en los mercados internos o hacia afuera. Pero lo que sí hay que decir es que este tipo de medidas no se pueden dar de la noche a la mañana, o sea, no puede ser una medida de golpe. La sola idea de la erradicación voluntaria y manual, eso incluso está definido dentro del PENIS, ¿no? Y después de los acuerdos de paz también se pensó. Y ya vemos cómo han pasado 5 o 6 años en los que todavía no ha sido posible implementarlo al 100%, sino que ha sido un proceso progresivo. Entonces, claro, todos estos cambios que está buscando el gobierno del presidente Petro tienen que orientarse precisamente como a ese objetivo general, y es tratar de reducir el riesgo y el daño no solamente a las personas que hacen parte de esta cadena de producción, sino el riesgo ambiental que también implica. Entonces, claro, la medida, por ejemplo, de acabar las aspersiones por glifosato en varias partes del país, eso es fundamental, es necesario, pero acabarlo también implica fortalecer los procesos de erradicación manual que se están dando en los territorios. Entonces, una es causal de la otra y es importante que se dé de una forma muy progresiva, pero también muy de la mano para que no existan vacíos de lo que pueda significar esas brechas en los cambios de perspectiva de la lucha contra las drogas, que además lo que hemos visto hasta ahorita ha sido un completo fracaso, o por lo menos las banderas que defendió el expresidente Iván Duque dejaron ver que hubo una expansión de grupos delincuenciales en pro del comercio de las drogas, y la reducción de los cultivos si fue mínima, capaz también fue nula. Isaac, ¿cuál es la parte más urgente de este cambio narrativo? ¿Qué medidas para usted deben privilegiarse? Yo creo que las medidas más urgentes y necesarias es que el presidente Gustavo Petro consolide una relación estable con las fuerzas militares, con la fuerza armada en general, con la policía y las fuerzas militares, porque finalmente terminan siendo ellos los que operacionalizan toda la estrategia de seguridad. Eso por un lado. Por el otro, si se quiere empezar a dar también un cambio de perspectiva, yo creo que es importante hacer unas reformas dentro de lo que significa la doctrina militar y policial que apunten precisamente a esos objetivos. Eso, digamos, como en términos de lo teórico y de lo que debería pasar en cabeza del presidente Duque y su ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Por otra parte, yo creo que, y tiene que ver mucho con lo que acabamos de mencionar hace un momento, y es garantizar o fortalecer esa institucionalidad del Estado haciendo una presencia integral en los territorios, como ya lo expliqué cómo debería hacerlo, para poder realmente garantizar esas condiciones de seguridad, más cuando el enfoque que le está queriendo dar el presidente Petro es orientado precisamente al concepto de la seguridad humana, que es poner al ser humano, a la persona como tal, en el centro de las garantías de seguridad, y cambiar esa perspectiva de solamente protegerlo de una afectación física que pueda generar acciones de violencia, sino también protegerlo y garantizarle el mínimo de sus derechos para poder tener un goce efectivo de ellos y de vivir tranquilamente en el entorno en el que cada persona vive. Entonces yo creo que por un lado, esos dos factores, uno es, como lo mencioné, la relación con las fuerzas, el norte de lo que significa tener una doctrina militar y policial acorde a los objetivos del gobierno, y por otro lado, garantizar la presencia del Estado de una forma integral en el concepto de la seguridad humana que defiende el presidente, ¿no? Y por último, yo creo que una de las medidas urgentes también que debería atender este gobierno es la necesidad de ponerse al día con la implementación de los acuerdos de paz, porque vemos que casualmente en donde se nota esa ausencia del Estado es precisamente en las zonas en las que estaba haciendo presencia la FARC, y por eso es necesario que el Estado llegue y haga un acompañamiento real, y eso significa ponerse al día
en la implementación. Yo lo he dicho varias veces, citando al Instituto Kroc, nos habla de una implementación total de no más del 30%, y hay muchos puntos que están bastante quietos, incluso implementaciones del 2, del 1%, muy chiquitas. Y eso también permitiría de alguna u otra forma garantizar condiciones de seguridad en los territorios. Ahora, como un cuarto punto, yo creo que tampoco se puede bajar la guardia. O sea, la lucha contra los grupos armados organizados y contra la delincuencia común organizada, como se le conoce según esta misma directiva del Ministerio de Defensa, de la 015 y la 016, tiene que seguir con mano dura. O sea, es como hacer garrote y zanahoria. Las organizaciones delincuenciales tienen que, el ejército tiene que seguir atacando las organizaciones delincuenciales independientemente de que haya una voluntad de paz o no, hasta que no haya un marco normativo que justifique realmente esas negociaciones. Pero pues la fuerza pública no puede bajar la guardia, porque lo que hemos visto, por lo menos en estos últimos 4 años, es la expansión de grupos como el Clan del Golfo, los Pachenca, los Rastrojos, las disidencias de la FARC, algunos bloques del ELN también, y es precisamente orientar a eso, a tratar de debilitar a estas organizaciones delincuenciales. Entonces, pero esa mano dura, digamos, que debería tener la fuerza pública, tiene que estar muy de acuerdo con los otros 3 puntos que mencioné: la presencia, la garantía de los derechos y la relación con el mandato civil que tiene el presidente al ser elegido por los colombianos y pues constitucionalmente ser el comandante en jefe de las fuerzas militares. Isaac, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. No, muchas gracias a ustedes, Santiago, Pablo, muchas gracias por todo, y nada, aquí siempre es un gusto estar con ustedes y para una próxima, claro que sí. Este tema que nosotros traemos ahora no es un tema caliente, no es una información de última hora, definitivamente no es una chiva, pero nos parece un tema de gran pertinencia. Resulta que nos buscaron de Profamilia, que es una institución en todo el sentido de la palabra, es decir, es una institución porque pues, es una entidad, pero además es una institución en lo que corresponde a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Precisamente Profamilia nos buscó porque sacaron una lista de 6 recomendaciones para el nuevo gobierno en materia de derechos sexuales y reproductivos, y nosotros queremos saber cuáles son estos derechos. Por eso se encuentra con nosotros Lina Castaño, gerente de gestión social de Profamilia. Lina, bienvenida a Capital Político. Muchas gracias, Santiago. Es un gusto para mí tener la oportunidad de estar en este podcast y poder conversar sobre estas ideas que Profamilia ha venido trabajando desde hace más de 57 años por el futuro del país. Lina, cuénteme por favor cuáles son estas 6 recomendaciones que ustedes le quieren hacer al gobierno o que le están haciendo al gobierno. Bueno, lo primero, por si no todo el mundo tiene conocimiento, Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro. Como tú dices, la gente es una institución porque incluso piensan que somos del sector público, por todo el trabajo que hemos venido haciendo en temas que le conciernen a todos, que es lo público. En ese sentido, hemos construido una agenda de 6 ideas claves para este nuevo gobierno en derechos sexuales y reproductivos. La primera es que el país necesita actualizar su política de derechos sexuales y reproductivos. ¿Eso qué significa? Significa que los tiempos han cambiado desde hace 10 años cuando se emitió la política y que es necesario que la actualicemos y la ajustemos a las condiciones de hoy. ¿En qué estamos nosotros? ¿Qué es lo que toca actualizar? ¿Por qué estamos desactualizados? Bueno, lo primero es en la pandemia, lo que ha pasado, las transformaciones que ha tenido la ley en el tema no solo de aborto, sino en general del acceso, por ejemplo, de las personas que son víctimas de violencia a medidas de protección y de recuperación de derechos. El país necesita actualizar esas medidas, entender qué está pasando. La migración venezolana además trae otro montón de cosas y la gente suele ver la migración como algo negativo, pero lo que se nos olvida es que hay otro ser humano ahí que está sufriendo violencias, en algunos casos trata de personas, y que eso genera un escalamiento de las violencias también al interior del país. ¿Qué otra cosa? La educación integral para la sexualidad, eso hay que actualizarlo. En Colombia le tenemos miedo al tema porque creemos que eso es enseñar a los niños a tener sexo, o a las niñas. No, la educación integral para la sexualidad es enseñarnos a todos y cada uno de nosotros cómo valorarnos, cómo tener autonomía corporal, cómo entender cuál es la relación con nosotros mismos y en ese sentido cuál es la relación con otros. Lo segundo es que tenemos que fortalecer un tema que el país tiene una deuda, es la educación integral para la sexualidad.
Yo creo que todos recuerdan el escándalo de las famosas cartillas y desde ahí el país ha tenido temor, de alguna manera, de volver a tomar estos temas que son fundamentales en el reconocimiento de cada uno de nosotros y en el reconocimiento del otro. Para aquellos que somos padres o que tenemos niños o niñas cercanas, es preguntarnos, nosotros queremos que ellos tengan una vida con más oportunidades que la que tuvimos nosotros, que tengan la oportunidad de soñar un proyecto de vida. Para uno soñar un proyecto de vida, lo primero que tiene que hacer es reconocerse. ¿Y reconocerse qué quiere decir? Quiere decir que soy autónomo y la primera autonomía que uno tiene es la autonomía sobre su cuerpo. Es decir, yo decido qué hago con mi cuerpo, ¿sí? A quién o quién no le consiento. Eso previene las violencias en edades tempranas. Incluso los estudios han mostrado que retrasa el inicio de la vida sexual, porque lo hacen ya de una manera mucho más consciente y lo hacen desde el disfrute y no desde el temor o desde la obligación. El tercero es garantizar la autonomía física y los derechos reproductivos de todas las personas en el país, que es por lo que es más conocida esta organización. Mira, a veces uno cree, y te lo voy a hablar desde el tema de la anticoncepción, uno cree que este es un tema ya superado, que todos lo sabemos, ¿no? Que todos tienen acceso y todos tienen conocimiento. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que nos falta información. Normalmente, y le puedo preguntar a las personas que están acá, cuando van a conseguir un método anticonceptivo, puede que le pregunten, digamos, si tienen acceso a un ginecólogo o ginecóloga, pero si no le preguntan a la amiga, ¿qué uso? Y la verdad es que en eso se ha avanzado tanto científicamente que no tenemos las conversaciones que son, ¿cuál es el mejor para mí? ¿Sí? ¿Cómo puedo evitar cualquier efecto secundario? ¿Por qué es importante hacerlo? Uno cree que eso ya está resuelto, lo que tú dices, el sentido común, y no, no lo está. Yo creo que cualquiera de las personas que están oyendo ese podcast, por muy citadinas que seamos, que vivamos en Chapinero, que tomemos café y leamos libros filosóficos, cuando nos preguntan, uno dice, no, pues a mí sí me dijeron, entonces qué tal era bueno, pero realmente uno, esa conversación franca y sincera de cómo será la mejor manera de tomar decisiones, por ejemplo, sobre cuándo quiero tener hijos, no son tan informadas. Entonces yo creo que el país tiene que reforzar eso. Y una cosa, pues, y tú lo sabes mejor que nadie, una cosa pasa en la ciudad y otra cosa pasa en otras partes del mundo. Todo el tema de prevención de infecciones de transmisión sexual, quitar el estigma. Entonces, por ejemplo, hay personas que como una medida preventiva cada cierto tiempo se hacen pues exámenes para prevenir infecciones de transmisión sexual y a veces son violentadas en la atención, como ¿por qué vienes tan frecuente? ¿Cuáles son tus actividades? Como si eso fuera del interés de quien te está haciendo el examen. O sea, no, una persona está tomando una conducta preventiva, pues apoyémosla. El tema de poner en marcha y hacer posible la resolución 055 en el tema de aborto. No es esta idea de que todas las mujeres o personas gestantes van a esperar hasta la semana 24. Por Dios, ningún ser humano quiere esperar hasta la semana 24, sino entre antes mejor. Y lo que ha pasado y lo que han mostrado las estadísticas en Profamilia es que cada vez llegan más temprano porque ya no tienen el temor o la duda de ¿será o no será legal? ¿Sí? ¿Será? O sea, una vez tomada la decisión, entre más rápido mejor, porque obviamente es más fácil, es un tema más manejable, incluso para el mismo sistema de salud es menos costoso, etcétera, y para la persona que está ahí, pues tomar la decisión más rápido es mejor. El cuarto es una alerta y es reducir las cifras de embarazo en niñas y adolescentes en Colombia. Hay muchos estudios sobre qué genera, o sea, qué hay detrás, cuáles son los factores asociados a un embarazo adolescente y tienen que ver con cuáles son las medidas, digamos, de su entorno directo y cuáles son, digamos, aquellas más amplias de su comunidad. Entonces, la primera, la educación es importante, la educación integral para la sexualidad, fortalecer y ampliar los servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes, pero con enfoque para ellos, que es lo que se llama servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Y es que uno le hable en sus términos y que se sientan seguros y tranquilos en estos espacios. El quinto es garantizar el derecho a una vida libre de violencias, a que podamos expresarnos y ser quienes somos y no tener que ser sometidos a ningún tipo de violencia por ello. Y el sexto es, finalmente, como país, reconocer y abrazar la diversidad en derechos y en igualdad a todas las personas de identidades de género diversas, a las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y a que a su vez abracemos pues esa diversidad que tiene el país en personas LGBTIQ, o sea, en personas de identidades de género diversas. ¿Por qué este tema es fundamental? Porque uno tiene que poder salir y vivir sin temor a la violencia. Yo sé que decir esto en este país puede sonar algunas veces un poco contradictorio,
pero lo cierto es que sí tenemos que fortalecer esas estrategias de prevención contra las violencias basadas en género. Las violencias en general, evidentemente, pero las violencias basadas en género, ¿cómo? Ampliando los canales de denuncia, el acceso a la justicia, que uno puede denunciar, pero si no tiene acceso a la justicia y no tiene medidas de protección, en realidad denunciar es casi un acto de riesgo, ¿no? Un acto de valentía que no tiene procesos y estrategias, que tengamos una manera de hacer seguimiento a esto, de efectivamente ver que estamos teniendo una aproximación desde todos los territorios, que tengamos canales de difusión, que pongamos en marcha un programa fuerte de casas de refugio, en el cual podamos proteger y garantizar estos derechos de las personas. Pues Lina, muchísimas gracias por venir aquí, por traer este tema que nos parece que es crucial, que esperamos que alguien, puede que no sea necesariamente el presidente Gustavo Petro, pero si alguien por ahí lo oiga y tenga la oportunidad de conectar, y si nosotros podemos ayudar a que este tema se instale en la conversación, pues más que felices seguiremos obviamente colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, de verdad, por esta oportunidad para hablar, y de nuevo, de pronto hablo desde el idealismo, pero creo que uno nunca debe perder la esperanza de que construyamos una sociedad en la que todos quepamos. De verdad, muchas gracias. Y desde Profamilia atentos a cualquier oportunidad para hablar de estos temas que nos apasionan. Para cerrar este episodio de Capital Político, vamos a hacer dos notículas, una que es una actualización y otra que es una noticia breve, que nos llegan además gracias al trabajo riguroso del periodismo independiente colombiano. Nosotros en nuestro episodio pasado estuvimos hablando sobre la masacre de Chochó en Sucre, en donde el coronel de la policía de Sucre, Agustín Benítez, asesinó, o al menos eso señalaban 3 de sus patrulleros, a unos jóvenes indefensos. Y ahora nos viene una noticia sobre una devolución de tierras que tuvo que hacer el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para hablar sobre estos temas se encuentra con nosotros la cofundadora y editora general de Voragine.co, Laila Abu Shihab. Laila, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola Santiago, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí por primera vez con ustedes en Capital Político. Pues más que bienvenida entonces a esta inauguración en los micrófonos de Capital Político. Laila, cuénteme en qué va la historia de Sucre. ¿Ha habido actualizaciones, señalamientos? El coronel Benítez tenía circular roja de la Interpol. ¿Qué ha pasado? Digamos que para empezar como de lo más actual, hace pocos minutos, esto seguramente lo van a oír a lo largo de varios días, semanas, pero hace pocos minutos, hoy cuando estamos hablando, Santiago, el abogado del coronel Benjamín Núñez, no Benítez, sino Núñez. Ay, perdón, Núñez. Acaba de salir en los medios diciendo que el coronel está dispuesto a entregarse, que tiene toda la voluntad, que tiene toda la disposición, pero que no lo hace hasta que el Estado no le garantice, digamos, su seguridad, porque según el abogado, eso acaba de salir en los noticieros del mediodía, al coronel van amenazado de muerte y a su familia también. Eso es lo más actual, lo más nuevo. Este es el coronel, como para también darles un poquito de contexto a los que nos estén oyendo, que según los mismos testimonios de patrulleros de la policía que iban ese día en la camioneta, les disparó a quemarropa a los 3 jóvenes que habían detenido en una carretera de Sucre, en la vía que va hacia Sincelejo. ¿Quién está amenazando la vida y la seguridad del ex coronel Núñez y su familia? Pues el abogado no lo dijo, simplemente dijo que el coronel está recibiendo amenazas y que él sí está dispuesto a entregarse a la justicia, pero que lo hará solamente cuando el Estado le garantice que no le va a pasar nada. No lo dijo. Ahora uno podría prever, Santiago, que de repente, es decir, ¿quiénes estarían interesados en que el coronel Núñez no hable y no se entregue, ¿no? Y haciéndose una pregunta, pues uno podría tratar de hacer suposiciones de quiénes podrían estar amenazándolo, pero el abogado públicamente no dijo nada. Esta historia del coronel Núñez de la policía de Sucre
vuelve a traer una figura que es terrible, que es la idea de, ¿no?, el regreso de los falsos positivos. Esto pues tiene unas implicaciones serias cuando se trata de lo que se viene para la policía. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante para restaurar un poco la confianza? Porque yo no creo que esto sea solamente una cosa de Núñez, sino de muchos activos que están todavía sometidos pues a una narrativa, a una forma de entender las cosas que no se corresponde pues con la manera como se ha pintado el país ahora. ¿Qué viene? ¿Será que esto cambia de aquí en adelante? Yo sé que esto pasó previo a la posesión de Petro como presidente, pero pues ya que existe como una serie de lineamientos nuevos para la policía, ¿qué puede pasar? Sí, de hecho esto pasó el 25 de julio, unos días antes de la posesión de Petro, pero todo se destapa después, hace pocos días, como en los primeros días de agosto. Yo creería, de hecho uno escuchando, Santiago, los testimonios que fueron los que Vorágine reveló en video de los patrulleros que hablan del miedo y el terror que les producía. O sea, que ellos dicen, nosotros al principio nos quedamos callados por miedo de las represalias de nuestros superiores en la policía. Uno creería que con este nuevo lineamiento que viene desde la mismísima presidencia de la República, desde las bases también de la Fuerza Pública de Policía y Ejército, ya no tendrían por qué temer represalias y no tendrían por qué tener temor de denunciar estos hechos cuando vean que los mismos miembros de la policía o el ejército violan los derechos humanos. De hecho, hay una cosa muy llamativa y es que los patrulleros, cuando oyen los disparos y saben que es el coronel, fueron como 7, 8 disparos. En realidad ellos por ley estaban obligados, por muy superior que fuera el coronel, a capturarlo, porque en flagrancia estaban ahí, fueron testigos de que el hombre disparó contra estos 3 jóvenes y no lo hicieron, también por este terror infundado que tenían. Yo no sé realmente, Santiago, si es que esto tiene que bajar como de arriba hacia abajo, desde la cúpula hasta la base, y es la cúpula, pero bueno, como ya ha habido tantos remesones en los últimos días y horas de la cúpula del ejército y de la policía, pues yo creo que si la cúpula empieza a dar señales de cambio en ese sentido, los patrulleros, la base de la policía tendría que poder por fin dejar el miedo y también dejar lo que decía Santiago, de esta visión del enemigo, que es la que ha hecho que durante tanto tiempo en la fuerza pública haya muchos que simplemente crean que hay que disparar porque el otro es el enemigo y hay que eliminarlo. Cuando además recordemos que en Colombia pues no existe la pena de muerte, ¿no? Claro, porque es que además aquí se habla de ejecuciones extrajudiciales, pero todas las ejecuciones son extrajudiciales en Colombia. Exactamente. Está también el tema de este predio que tuvo que devolver esta semana Álvaro Uribe Vélez. Vorágine ha sido rigurosa en el seguimiento a unos líos de tierras, muchos de los cuales involucran a la familia Uribe Vélez. Ya habían ustedes publicado cómo Lina Moreno había captado unos baldíos. Hay que recordarle a nuestros oyentes que los baldíos son propiedad del Estado, es el Estado quien los adjudica y pues los adjudica normalmente, o debería hacerlo, a gente que no tiene planeado utilizarlos o presentarlos como suyos propios. Bueno, es una parte complicada de la ley de tierras colombiana, pero pues eso definitivamente no era de la familia Uribe Vélez. ¿Qué pasó? ¿En qué consiste? ¿Cómo se resolvió este pleito? ¿Por medio de qué argumento termina teniendo que devolver un pedazo de su finca Álvaro Uribe Vélez? Es según una ley de 1994, que los terrenos que se consideran baldíos, o sea, que pertenecen al Estado, la nación solamente puede otorgárselos a comunidades campesinas, indígenas, afro, que tengan un patrimonio, o sea, de escasos recursos y que no tengan tierra. Eso es para simplificarlo mucho, ¿no? Pero esa es la idea de los baldíos. Claro, pero ahí está la clave, que la tierra no sea el negocio de ellos, porque cuando uno es ganadero, la tierra es su negocio. Entonces la historia es que en septiembre del 2020, Vorágine, además todo surge porque Juan Pablo Barrientos, uno de nuestros cofundadores y el editor de investigaciones de Vorágine, entrando en la página web de la rama judicial, se pilla que hay un proceso que involucra a la familia de Uribe Vélez y a Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe, y que el proceso está privado. O sea, normalmente por ley todos los procesos tienen que ser públicos para cualquier ciudadano, no solo los periodistas, y está privado.
privado. En principio solo pueden estar privados los que tienen información, digamos, de seguridad nacional, información reservada, y él ahí empieza con derechos de petición y recursos de insistencia hasta que le entregan el expediente. Y ahí en vorágine nos damos cuenta que Lina Moreno, la ex primera dama, que es, entre otras cosas, hay que decirlo, hay que recordarlo, es la gerente y representante legal del Ubérrimo, no es Álvaro Uribe, es Lina Moreno. Lina Moreno había presentado una demanda ante un juzgado en el municipio de San Carlos, en Córdoba, para que le, digamos, adjudicaran, eso técnicamente se llama prescripción adquisitiva del dominio, para que le dijeran que un terreno de 8 hectáreas, este terreno que se llama el Laguito 2, era de ellos, era del Ubérrimo. ¿Por qué presenta la señora Lina Moreno esa demanda? Porque alega o argumenta que el Ubérrimo lo estaba explotando desde hacía 7 años, que había cuidado el terreno, que pagaba el impuesto predial, etcétera, y que después de esos 7 años ya era hora de que le otorgaran el título de propiedad. Lo que ocurrió es que al empezar la investigación, el juez, con apoyo además de una oficina de registro de instrumentos públicos, se dan cuenta que el predio tenía una falsa tradición que venía como desde el año 60. La falsa tradición significa que no hay un título de propiedad. El Laguito 2, que son estas 8 hectáreas metidas dentro de un terreno mucho más grande, como de 70 hectáreas del Ubérrimo, no tenía título de propiedad. Cuando Vorágine llama a la señora Lina Moreno, esto es septiembre del 2020, Lina Moreno no nos responde, pero pocos minutos después nos responde el mismo expresidente Uribe y nos dice que por favor, que no investiguemos, que no saquemos nada, que eso se le va a armar un escándalo, que él nos va informando, que dejemos que el abogado... Sí, fue así. Sí, fue así como, por favor, no hagan esfuerzos en investigar, el abogado va a tratar de sanear esto, por eso está con el juzgado, no investigue. Y además, también es como él respondiendo por la esposa, por la primera dama, que es la representante legal y fue quien puso la demanda, ¿no? Esto fue en el 2020, el Laguito 2. Nosotros en ese momento, Santiago, llamamos a la Agencia Nacional de Tierras porque una vez el juez y la Oficina de Instrumentos Públicos determinan que es baldío, o sea, que es de la nación, tiene que la Agencia Nacional de Tierras es la que se tiene que hacer cargo, y el mismo juzgado lo dijo en el 2019, la Agencia Nacional de Tierras tiene que disponer qué hacer con este terreno. Llamamos y nos dijeron que no estaban informados, que ni idea, que no sabían del caso, que iban a investigar, y ahí se quedó todo. Y luego, creo que fue en mayo de este año, o sea, casi 2 años después, 2022, Daniel Coronel, en una de sus columnas de la revista Cambio, revela que la Agencia Nacional de Tierras tiene engavetado ese proceso, que sí tiene el proceso ahí del Laguito 2 del baldío y que duerme el sueño, o sea, que está acumulando polvo en un archivo de la Agencia de Tierras. Y luego lo que ocurre es que se conoce un auto de la Agencia Nacional de Tierras del 28 de julio, o sea, muy pocos días antes de que termine el gobierno Duque, y en ese auto la agencia dice, sí, es cierto, el Laguito es un baldío y se le tiene que devolver, es de la nación, y la familia Uribe Moreno lo tiene que devolver. Esto fue a finales de julio. Y luego ya, digamos, lo último para hablar de actualizaciones es que el abogado, uno de los abogados de la familia de Álvaro Uribe, publica una carta en la que dice: nosotros, para demostrar también nuestra buena fe, porque Álvaro Uribe alegó, digamos, todo el tiempo una buena fe en la adquisición del predio, del terreno, dice: nosotros, para demostrar nuestra buena fe, vamos a entregarle el terreno a la Agencia Nacional de Tierras, porque aparentemente no lo dan, por cierto, pero aparentemente es baldío y entonces lo vamos a entregar. Y eso es lo último sobre ese caso. Pues Laila, muchísimas gracias. Se trata de 2 temas interesantes que están conectados además con la realidad nacional a un nivel gigantesco, ¿no? No solamente la noticia impresionante de que Lina Moreno no dedica sus días a leer Schopenhauer, sino que existe obviamente una familia empresa dedicada a la cooptación de tierras, que es además el tema político de los 2000 y que obviamente nos ha traído a nosotros muchas cosas, incluyendo una gigantesca violencia. Exacto, y también aquí detrás hay una reflexión de fondo tremenda y pues un chicharrón enorme también para la justicia y para el ejecutivo, y es, listo, este es un baldío, pero ¿y qué va a pasar con todos los baldíos, no? De hecho, la Corte Constitucional está por decidir prontamente también como para ponerle reglas de juego a esto, ¿qué va a pasar con los baldíos? Y lo otro, si me deja, Santiago, ahí como para cerrar ya, esta sí es una reflexión mía muy personal, yo he visto que de este tema del Laguito 2 del baldío, de los Uribe Moreno, no se ha hablado mucho en los medios. Yo veo que han sido pocos medios los que han hecho noticias al respecto y tiene todo el interés periodístico, todo el interés público, y yo no veo que la mayoría de medios nacionales y tradicionales, la prensa masiva, esté ahí detrás del tema. Y eso pues me deja como un sinsabor también. Sí, creo que
dentro de todo lo que la gente anda decretando el fin del uribismo, también existía o existe un poco ciertas ganas de pasar del tema, pero pues hay cosas del tema que no, simplemente no se pueden dejar pasar y ya. Sí, sí, y ahí estaremos nosotros, ahí seguimos con los ojos puestos sobre ese y sobre muchos otros temas. Y ahí como una rémora estará este podcast, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias, Laila, por permitirnos nutrirnos de ese trabajo riguroso que vienen haciendo. Felicitaciones y pues bueno, espero que no sea esta, ya que fue la primera, no sea la última vez que nos encontremos en Capital Político. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que este es un podcast que hace parte de los contenidos de Capital Sonoro. Que los contenidos de Capital Sonoro son hechos por un equipo que trabaja arduamente semana tras semana, conformado por nuestra productora María Cuestas, nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, no tenemos un muro de pago, no tenemos un sistema de suscripciones y no necesitamos financiación. Lo que sí les pedimos es que por favor nos recomienden, que nos busquen. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas de podcast y podríamos estar, gracias a ustedes, en más y más audífonos y en más y más altoparlantes a lo largo y ancho de esta ciudad y por supuesto de este país. Queremos hacer parte de la conversación y si ustedes disfrutaron, aprendieron con este podcast, pues lo importante sería entonces que por favor nos recomendaran con su familia, amigos y conocidos y seguidores en las redes sociales. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Capital Sonoro.